Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Espero que nuestro recorrido del Éxodo esté sirviéndoles mucho, esté acompañándoles y que sea una experiencia espiritual, una experiencia religiosa profunda. Eso le pedimos a Dios desde el monte Sinaí para todos y cada uno de ustedes, para sus familias, para sus seres queridos y para nuestro mundo. Necesitamos todos volver a Dios, necesitamos todos reinventarnos, entre comillas, porque el nuevo periodo de la historia que se abre delante de nosotros, sin Dios sería catastrófico, con Dios sería una nueva bendición. Tenemos cantidad de oportunidades que nos da el mundo, la ciencia, los descubrimientos, la medicina, y si estamos con Dios y caminamos con Él, vamos por buen camino y nos vivimos felices y vivimos serenos. Hoy casi se acaba nuestra estancia en el monte Sinaí. La verdad es que da pena irse de este lugar. No se imaginan ustedes lo que hemos disfrutado, el monasterio, los rezos con los monjes que nos han permitido, la visita que nos concedió tan generosamente el padre Justinus, bibliotecario, y un poco todo el ambiente que se vive aquí, desde el ambiente natural. Ayer en la noche estuvimos contemplando las estrellas. Qué cielo pudimos ver desde el monte Sinaí, donde casi todo es oscuridad. Otra cosa preciosa que hemos experimentado, por lo menos yo la he gozado mucho, es el silencio. Aquí se sabe lo que es el silencio. Es un silencio escandaloso, casi disturba el silencio que uno experimenta aquí, pero ha sido precioso para tener momentos de oración, momentos de recogimiento, de lectura, preparar aquí y reflexionar nuestras catequesis. Han sido verdaderamente un gozo. Estamos, como pueden ver, en un rinconcito del huerto del convento, del monasterio de Santa Catarina, y aquí me encontré un viejísimo tronco de olivo. No sé si lo cortaron, no sé si se murió, y me inspiró mucho aquí como que esta sensación de años, de tiempo, de no sé, algo que me suscitó en mi corazón. Aquí es que con este tronco añoso de olivo y también con estos olivos antiquísimos, seguramente seculares o milenarios, no lo sé, vamos a hacer nuestra reflexión sobre el segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano, no jurarás en el nombre de Dios. Vamos a meditar qué significa el nombre de Dios. Vamos a tomar un pasaje de la Biblia bellísimo, muy iluminador, sobre todo para los que quieren orar, para los que quieren entrar en intimidad con Dios, y vamos a meditar en este segundo mandamiento. Mañana meditaremos todavía aquí el tercer mandamiento. Los 3 mandamientos del honor a Dios los hacemos aquí en el Sinaí, y después continuaremos nuestra ruta del Éxodo a ver a dónde nos lleva. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Mis queridos peregrinos, vamos a tomar el capítulo 33 del Éxodo, que me llamó mucho la atención por una razón. Acaba de ocurrir lo del becerro de oro, la ira de Yahvé, la intercesión de Moisés, el castigo, la amenaza a este pueblo que se había tornado a la idolatría en un 2x3, y eventualmente que ante la presencia de Moisés y su oración, pues se aplacan y vuelven un poco a retomar el camino.
Y en el capítulo 33 comienza con un párrafo que voy a saltar, la orden de partida, partir de este lugar. Nosotros lo vamos a hacer pasado mañana con mucha tristeza. Y en medio de esta aparente o real turbulencia del proceso del éxodo, hay como un pequeño oasis. Yo quisiera entrar en ese oasis porque para nosotros es muy, muy educativo. Es la tienda del encuentro, la oración de Moisés y una petición muy atrevida de Moisés. Vamos a ver qué nos dice el Éxodo capítulo 33 de los versículos 7 en adelante. Tomó Moisés la tienda, con mayúscula la tienda, y la plantó para él a cierta distancia fuera del campamento. La llamó tienda del encuentro, de modo que todo el que tenía que consultar a Yahvé salía hacia la tienda del encuentro que estaba fuera del campamento. Cuando salía Moisés hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la puerta de su tienda, siguiendo con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda. Y una vez entrado Moisés en la tienda, bajaba la columna de nube y se detenía a la puerta de la tienda, mientras Yahvé hablaba con Moisés. Todo el pueblo veía la columna de nube detenida a la puerta de la tienda, y se levantaba el pueblo, y cada cual se postraba junto a la puerta de su tienda. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del interior de la tienda. Dijo Moisés a Yahvé: Mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre, y también has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino, para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Respondió él: yo mismo iré contigo, y te daré descanso. Contestóle: si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí, pues ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en eso, en que tú marches con nosotros? Así nos distinguiremos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Respondió Yahvé a Moisés: haré también esto que me acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos, y yo te conozco por tu nombre. Entonces dijo Moisés: déjame ver, por favor, tu gloria. Déjame ver tu gloria. Él le contestó: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia, y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y añadió: pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Luego dijo Yahvé: mira, hay un lugar junto a mí, tú te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Mis queridos peregrinos, leer esto para mí aquí en el monte Sinaí me causa una grande, grande y santa envidia. Qué familiaridad tiene Moisés con Yahvé Dios. Qué confianza para pedirle: ven con nosotros, no nos dejes, no me hagas partir, ven con nosotros, cuento con tu presencia, cuento con tu ayuda. Y
qué intimidad muestra Dios con Moisés. Esta expresión, pues has hallado gracia ante mis ojos y yo te conozco por tu nombre. Me hace pensar en el inicio de la anunciación a la Santísima Virgen. Había en Nazaret una virgen llamada María y le dice el ángel, has hallado gracia delante de Dios. Qué relación de amor, de intimidad, de confianza. Y este Moisés que atrevidísimamente le dice a Dios, muéstrame tu rostro, quiero ver tu rostro. Y Dios le responde con una frase que lo dice todo. No puede ver el hombre mi rostro y seguir viviendo. Cuando veamos a Dios en el cielo, es porque Dios con su gracia allí nos da la capacidad de Él. Aquí en este mundo solamente barruntamos lo que es Dios, barruntamos su esencia, barruntamos su obra, su omnipotencia. Ayer en la noche, mientras contemplábamos las estrellas, el cielo, la noche, no se imaginan lo que vimos ayer en la noche, la preciosidad, la inmensidad, el número de las estrellas, y todo eso lo creó Dios. Y eso es la creación. Yo recordaba un video que recibí hace no mucho tiempo y que me hizo pensar en esto. Es una pareja que comentan que ven algo en el cielo y ella le explica a él, eso que ves es una galaxia. Y es una galaxia no sé cuántas veces más grande que la Vía Láctea. Y tiene no sé cuántos trillones de estrellas. Y bueno, le dijo una serie de cifras y de números que a mí me dan vértigo. Hace muchos años también circuló otro videíto donde comparaba la Tierra con el sistema solar con la Vía Láctea con las diversas galaxias o los miles de galaxias que se conocen y uno se pierde en la infinitud, en las dimensiones de todo esto, de todo el universo, y todo el universo es un pálido reflejo de Dios, el creador, el que creó todo esto, el que lo mantiene en su ser, el que le puso leyes. Y ese Dios, infinitamente bueno, infinitamente poderoso, infinitamente sabio, ese Dios que está en todo lugar, el cielo, la tierra y en todo lugar, como decía antiguamente el catecismo, ese Dios le dice a Moisés, yo te amé, yo te elegí, yo te conozco por tu nombre y yo te revelé mi nombre. Cada una de estas expresiones, cada una de estas declaraciones son como grandes ventanas a la intimidad con Dios, a conocer a Dios, a experimentarlo en nuestra alma, a saciar nuestra alma de esa sed de infinito que Dios nos dio cuando nos creó a su imagen y semejanza. Pues en este pasaje, breve pasaje, capítulo 33 del Éxodo, también se habla de la tienda del encuentro. Hace 2 años, me parece mentira que hayan pasado ya 2 años, cuando hicimos nuestra peregrinación de la fe, de la mano de Abraham, les dije, hagan en su casa, en un rinconcito, en un lugar silencioso, apartado, donde puedan, hagan su tienda del encuentro. Pongan las imágenes que les inspiran devoción, pongan un crucifijo, pongan una imagen del Sagrado Corazón, de sus santos, pongan su rosario, pongan una vela, un cirio, algo donde sea su lugar del encuentro, que cuando sus hijos, su esposo, su esposa les vea salir de ahí, vea en sus ojos que han estado hablando con Dios de nombre a nombre. Cuando la Biblia habla de revelar el nombre, de conocer el nombre,
habla precisamente de abrir la intimidad. Antes, cuando había todavía pudor, uno no se atrevía a acercarse a una persona cualquiera y preguntarle su nombre. Pero cuando uno conocía a alguien por su nombre, decía, lo conozco, es mi amigo, yo sé cómo se llama. Entonces, queridos hermanos, preguntarle a Dios su nombre, tener su nombre en nuestro corazón, pronunciar su nombre, debe ser para nosotros llenar, dar oxígeno a nuestra alma. Y por eso muchas oraciones son tan simples, son repetitivas como las letanías. Repetitivas, ¿por qué? Porque estamos recordándole el nombre a Dios, al Sagrado Corazón, a la Santísima Virgen, y eso nos llena el alma. En estos días que hemos participado aquí en la liturgia de los monjes, una liturgia divina, y así la llaman los ortodoxos, la divina liturgia. En esta iglesia casi a oscuras, con unas cuantas velitas encendidas, los monjes cantando en una lengua tristemente extraña para nosotros, en griego. Yo no entendía nada, pero veía los gestos de los monjes, sus lecturas, la reverencia con que tienen los libros sagrados. Y uno se siente sobrecogido, se siente verdaderamente que está uno en un lugar sagrado, en una tienda del encuentro. Y lo poco que entendí fueron 3 palabras. Yo aprendí griego y lo sabía discretamente bien, pero ya se me olvidó. Lo aprendí hace 40 años. Las pocas palabras que entendí es doxa, gloria, doxa. Y lo repiten, gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo. Lo repiten infinidad de veces. Otra palabra que entendí es aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Obviamente lo entendíamos y es el regocijo, la aleluya, esa expresión que por milenios ha atravesado la oración bíblico-cristiana, judeo-cristiana, y que significa júbilo, gozo, alegría, alabanza, aleluya a Dios. Y otra palabra que los monjes repiten hasta la saciedad, no sé muy bien en sus oraciones qué significa, lo sé, pero cómo lo sienten, cómo lo expresan, es Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Se refieren a Dios con este título en la antigüedad griega técnico importantísimo, Kyrie, Kyrios, Kyrios, el Señor, es el Señor del universo, es el Señor de todo, es el Señor de la creación, es Dios nuestro Señor. Por eso, en el Evangelio de San Juan, después de la resurrección, cuando Tomás el incrédulo dice, yo no creeré en la resurrección si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y mi mano en su costado. Y a los 8 días se aparece de nuevo Jesús y le dice, Tomás, ven, trae aquí tu mano, mete tu dedo en el agujero de los clavos, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y la confesión de Tomás, una confesión de fe preciosísima que yo repito todos los días en la consagración, es Señor mío y Dios mío, Señor mío, Kyrie, Kyrie, Kyrie mu, Señor mío y Dios mío. Ese es el nombre de Dios, así pronunciamos el nombre de Dios, así nos dirigimos a Dios, y en la fe cristiana nos dirigimos a Él siempre con la invocación trinitaria. El nombre de Dios es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Dios Padre, el Señor, el nombre del Hijo, Jesús, Jesucristo, el Salvador, y el nombre del Espíritu Santo, el Espíritu Divino, el Consolador. Nosotros tenemos esta riqueza de nombres para la Santísima Trinidad, que ya sabemos es un solo Dios verdadero en 3 personas distintas. Esa es la intimidad que Jesús nos reveló de Dios, el único Dios, Dios verdadero.
A veces he encontrado personas que se conflictualizan un poco. Bueno, pero ¿a quién le hablo? ¿Le hablo a Dios? ¿Le hablo a Jesús? ¿O le hablo al Espíritu Santo? Y como que se turban hasta por eso. Sinceramente yo lo viví desde el día que nací, en mi familia, en mi casa, en mi parroquia, en mi ambiente, y me parece lo más sencillo y lo más normal. Es un Dios verdadero, 3 personas distintas. Cada vez que hablo con uno me dirijo al único Dios. Y amo al único Dios, invoco al único Dios, le agradezco al único Dios verdadero. No importa si hablo con una de las 3 personas. Y nos ayuda mucho en nuestra oración contemplar este nombre santo de Dios, darle vueltas y de vez en cuando cambiar. ¿Cómo me dirijo yo a Dios? Sería una pregunta, sería un ejercicio precioso. Mis queridos hermanos, sería un ejercicio precioso de esta catequesis. ¿Cómo hablo yo normalmente con Dios? ¿Cómo me dirijo a Él? ¿Cuáles son mis posturas? ¿En qué ocasiones me dirijo? ¿Cuál es el nombre de Dios que más me gusta, que más me llena y por qué? Antiguamente, el pueblo cristiano, yo todavía viví un poco ese ambiente sencillo, muy religioso, rural. El pueblo cristiano se levantaba por las mañanas y cantaba el alabado. El alabado es el Te Deum, te alabamos Señor, te bendecimos. Toda la tierra te venera, Padre eterno, todos los ángeles santos y potestades, los querubines y serafines aclaman tu santo nombre. El alabado, el Te Deum. Y también había muchísimas expresiones amorosas, respetuosas de Dios. Mañana voy si Dios quiere. Con la ayuda de Dios haré esto, este trabajo, este negocio, este examen, con la ayuda de Dios. O incluso una expresión que a mí me gustaba mucho en México y todavía mucha gente lo usa, primeramente Dios, es decir, Dios por delante, si Dios lo quiere, si es voluntad de Dios. Y cuando nos pasaba algo malo o difícil o complicado, decíamos, válgame Dios, que me valga, es decir, que me ayude Dios nuestro Señor. Y no digamos ya cuando el pueblo cristiano de tantas formas dice ante las cosas que ocurren, bendito sea Dios. Me pasó tal, bendito sea Dios. Oye, que mira que me fue bien, bendito sea Dios. Es decir, referimos a Dios invocando su santo nombre, referimos nuestra confianza, referimos nuestra petición de ayuda, referimos nuestra humildad, referimos nuestra oración, referimos todo eso. Hay un país latinoamericano, y quisiera yo mandarle un saludo a mis hermanos colombianos, que tienen se refieren a Dios de un modo que a mí me gusta mucho. Dicen que mi Dios me lo bendiga. Que mi Dios me lo bendiga. Qué hermoso hablar de mi Dios, este pronombre posesivo que dice es mi Dios, lo quiero, es el Dios que me da la vida, es el Dios al que me refiero, es el Dios que me sostiene. Me encanta. Y otro pueblo vecino, cuando saludan a la gente, le dicen bendición, bendición. Y la gente dice que Dios te bendiga. Yo creo que ya les platiqué alguna vez, y yo con esto termino esta introducción que pretendía hacer una meditación bíblica. Cuando yo era niño, a mis padres los saludábamos y los despedíamos diciéndoles la mano papá, la mano mamá. Y yo creo que se refería a una tradición previa de mis abuelos, tatarabuelos, donde pedía uno la mano para besarle la mano. Y el padre o la madre, imagino mis antepasados,
cuando uno le decía así, contestaban que Dios te bendiga. Entonces yo llegaba a mi casa, entraba con mi bicicleta, la mano mamá, no sabía dónde estaba, pero me contestaba que Dios te bendiga. Mamá, ya me voy, la mano, que Dios te bendiga. O llegaba yo de la discoteca a medianoche, entraba yo de puntillas a mi casa y mis papás durmiendo, ya llegué papá, la mano, y me contestaba, casi siempre me contestaba, vete a descansar, que Dios te bendiga. Qué hermoso, qué significativo tener este nombre de Dios como una petición humilde, confiada, de bendición, de confianza, de acompañamiento, de vivir en la presencia de Dios. Termino. Cuando yo era niño, en el colegio donde estudié, que era un colegio de hermanos de La Salle, cada media hora sonaban un timbre y los maestros, supongo que antiguamente habían sido todos hermanos, a mí ya me tocaron pocos hermanos, eran maestros laicos, pero muy buenos educadores. Cuando sonaban el timbre, decían esta invocación: acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Y todos los niños, en nuestras clases, estuviéramos haciendo lo que estuviéramos haciendo, contestábamos: adorémosle. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios, y nosotros respondíamos: adorémosle. Recordamos el nombre de Dios, invocamos el nombre de Dios para vivir amorosamente en su santa presencia. Yo creo que todas esas expresiones fomentaban en nosotros un don del Espíritu Santo y una parte de la virtud de la religión, que es el santo temor de Dios. Sé que Dios está presente, sé que vive en todas partes, sé que nada se oculta a su visión, a su providencia, a su conocimiento, y eso me ayuda a ser buena persona, a ser virtuoso, a tratar de rechazar el mal, rechazar el pecado y ser bueno. Si hacemos así, queridos amigos, estamos ya camino del cielo y vivimos ya en el cielo, porque vivir con Dios, amando a Dios, invocando a Dios, sirviéndole a Dios, es ya vivir anticipadamente en el cielo. Imagínense lo que será después vivir verdaderamente en su presencia, cuando le veremos tal cual Él es. No puedo terminar esta introducción, esta reflexión bíblica, sin leer unas expresiones de San Pablo en la carta a los Filipenses. En el capítulo 2 de los Filipenses, San Pablo parece que está recogiendo un himno, un canto, unas expresiones que ya existían en el cristianismo. O sea, estamos hablando de una fórmula, de una expresión, de una oración cristológica que ya San Pablo recoge. O sea, estamos hablando de los primeros 10, 15, 20 años del cristianismo. Y dice así: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí viene lo que quería yo resaltar. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Después de hablar San Pablo de la humillación de Jesús y de la obediencia de Jesús a su Padre, dice: y por eso le dio el nombre sobre todo nombre. Fíjense qué hermoso referirnos a Dios como el nombre,
A través del nombre lo conocemos, a través del nombre lo invocamos, a través del nombre nos relacionamos con Él y finalmente lo adoramos. Que toda rodilla se doble ante el nombre sacrosanto de Jesús, el Señor nuestro Dios. Terminamos aquí nuestra reflexión bíblico-evangélica. Hoy no podía yo dejar de citar esta frase de San Pablo y pasamos a nuestro catecismo, la explicación del segundo mandamiento. Mis queridos peregrinos, vamos a seguir nuestro catecismo maravilloso. Segundo mandamiento dice: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Y Jesús perfecciona todavía ese mandamiento cuando dice: se dijo a los antepasados, no tomarás en falso el Señor tu Dios, pues yo os digo que no juréis en modo alguno. No juréis en modo alguno. Vamos a ver el significado de esta expresión de Jesús y el contenido de este mandamiento. Estamos en el número 2142 del Catecismo. Vamos a ver qué dice. Dice en primer lugar, el nombre del Señor es santo. Primero tenemos que considerar la santidad del nombre de Dios. ¿Qué significa en nuestros conceptos bíblicos, religiosos, la santidad del nombre de Dios? El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Punto. Respetar el nombre del Señor. Este es el contenido fundamental de este segundo mandamiento. Pertenece, como el primer mandamiento, a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. El respeto al nombre de Dios implica el respeto a las cosas santas, objetos, lugares, personas, tiempos santos. Entre todas las palabras de la revelación hay una singular que es la revelación de su nombre. Ya lo vimos aquí en el Sinaí, en la zarza ardiente. Si voy al faraón y le digo que tengo que sacar a mi pueblo, me va a preguntar que quién me manda, qué le digo. Y entonces Yahvé, Dios revela su nombre: yo soy el que soy. Ese nombre de Yahvé viene de una especie de acróstico hebreo que significa yo soy el que soy. Quiero decirles que el pueblo de Israel consideraba tan santo el nombre de Yahvé que tenían prohibido, y hasta la fecha tienen prohibido decirlo. En la antigüedad, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, cuando entraba en el Santo de los Santos, el día de Yom Kippur, podía pronunciar el nombre de Yahvé. Una vez al año en ese lugar, y solo el sumo sacerdote. Por eso el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, cuando escriben Dios, ponen una D con ¿cómo se dice? No me viene, y una S. No escriben el nombre de Dios, solo D y S. Y antiguamente no decían Yahvé, decían Adonai, el Señor, Adonai, para no pronunciar el nombre de Dios. Dios confía su nombre a los que creen en Él, se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria, en un silencio de adoración amorosa. Fíjense qué hermoso. Este nombre santo tiene que resonar en mi corazón como si fuera un tabernáculo mi corazón. Guardo el nombre santo de Dios. Lo amo. Lo amo. No lo empleará
en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Es decir, para hablar con Él con una actitud verdaderamente religiosa. La deferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y de toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Es decir, cuando hablamos, contemplamos, pensamos, invocamos el nombre de Dios, tenemos que tener este sentido del misterio de Dios, de lo sagrado, de lo santo. No podemos usar el nombre de Dios con superficialidad y menos con falta de respeto. Aquí cita una expresión del cardenal Newman. ¿Los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos o no?, pregunta el cardenal Newman retóricamente. Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos, y en un grado intenso, si tuviéramos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos. No tenerlos es no verificar, no creer que Él está presente. Cuando el catecismo nos enseña que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, tenemos que tener este santo sentido religioso de lo sagrado. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. Es decir, mantenernos en la confesión de la fe con un santo temor de Dios. Ya les he explicado varias veces que en la teología se distingue el santo temor de Dios, que es un temor filial, es el temor del hijo que tiene reverencia hacia su padre, y es diverso del temor servil, el temor al miedo, que también nos ayuda. Que también nos ayuda a tener temor de Dios para no ofenderle. Hermosísima aquella oración. Vamos a ver si se van estos beduinos con su camello motorizado y nos dejan un poquito en silencio. No me mueve mi Dios para temerte el cielo, que no me acuerdo bien, lo voy a recordar bien para no decir una tontería. Una oración preciosa. El fiel cristiano, el segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen y de todos los santos. El segundo mandamiento dice: no uses mal el nombre de Dios y el nombre de los santos. Las promesas hechas a otros en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. Cuando yo juro algo en el nombre de Dios, estoy comprometiendo la autoridad divina. Es como cuando un aval, yo firmo de aval de que tú vas a pagar una deuda. Hoy estoy comprometiendo al aval. Si yo quedo mal, él paga por mí. Si yo no digo la verdad, si yo no cumplo mi palabra en el nombre de Dios, dejo mal a Dios. Dejo mal a Dios. Deben ser respetadas en justicia. A cada quien la justicia da a cada quien lo suyo, a Dios lo de Dios, a los hombres lo de los hombres. Ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios y en cierta manera hacer de Dios un mentiroso. ¿Qué actitudes se oponen al mandamiento de no usar el nombre de Dios o de usar mal el nombre de Dios? Fundamentalmente es la blasfemia. Fíjense qué hermoso, yo jamás en mi vida en México he escuchado una blasfemia.
Habrá blasfemos, no lo dudo, pero yo nunca la escuché. Tristemente la escuché en España y la escuché muchas veces porque el pueblo español, no sé por qué motivos, tiene malas costumbres de usar en el lenguaje corriente expresiones malsonantes sobre Dios, horribles. Seguramente lo dicen sin pensar, lo dicen sin reflexionar, seguramente en muchos casos no quieren ofender a Dios, pero las usan. Y eso a mí me fastidió mucho. Un día escuché o leí que los reyes católicos, cuando empezaron a mandar expediciones de evangelización a América, tuvieron mucho cuidado de que no fuera gente blasfema. Era como un requisito. ¿Para qué? Para que la evangelización del Nuevo Mundo fuera lo mejor posible, lo más pura posible dentro de lo que es humanamente posible. La blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío. Consiste en injurar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Aquí tengo que recordarles algo que hablamos hace poco. Una cosa es sentir y otra cosa es consentir. No se hagan escrúpulos falsos. A veces uno puede tener una expresión un poco tonta, pero no la consiento, no la acepto, no la hago mía. Se me salió o lo pensé tontamente, pero no la consiento y por lo tanto no hay pecado. Para que esto sea pecado tiene que haber materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Ya hablamos de esto en su momento. Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. La carta de Santiago. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. Hacer cosas malas, objetivamente malas y reprochables en el nombre de Dios es blasfemar el nombre de Dios. El Papa lo ha repetido muchísimas veces, sobre todo en el diálogo con otras religiones donde tristemente matan en nombre de Dios. Eso ni ha estado nunca bien, ni está bien, aunque a veces en la historia se haya hecho. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. Es obvio. Quien hace cualquier cosa grave en nombre de Dios o en nombre de la religión está blasfemando el nombre de Dios. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Es grave la materia que falta al segundo mandamiento y es grave, pecado grave si lo hago con pleno conocimiento y con plena deliberación. Las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino, el querer manipular el nombre de Dios para un uso indebido. Nos cita aquí una expresión de San Agustín: el nombre de Dios es grande allí donde se pronuncia con el respeto debido a su naturaleza y a su majestad. El nombre de Dios es santo allí donde se le nombra con veneración y temor de ofenderle. Qué hermoso que San Agustín, con sentimientos profundamente espirituales y religiosos, nos haga ver que depende muchas veces de nosotros, de cómo usamos su nombre, el sentido y el valor que adquiere. Segundo, tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, el nombre de Dios es santo. ¿Cómo tomamos nosotros el nombre de Dios en vano? El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma.
es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete el nombre del Señor. Al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás, dice el Deuteronomio. Es decir, sí se puede jurar en nombre de Dios. Acuérdense, en algunos países de tradición cristiana se usaba y todavía queda algún vestigio de eso cuando se toma un cargo, por ejemplo, público, jurar sobre la Biblia, jurar sobre la palabra de Dios o jurar delante del crucifijo. Y eso comprometía a la persona que lo hacía a ser veraz para respetar el nombre del juramento, el nombre de Dios. La reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios. Como Creador y Señor, Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. El juramento falso invoca a Dios como testigo de una mentira. Qué pena cuando alguien testimonia en falso, falsamente, se hace reo de la mentira. Y hacer eso, pretender hacer eso de Dios, es horroroso y no se debe hacer. Hay aquí todavía algunas expresiones, vamos a correr porque se nos acaba el tiempo. Es perjuro quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir. Juro, prometo, pero en mi interior sé que no lo voy a hacer. A veces, queridos hermanos, esto nos pasa en algunas ocasiones. O que después de haber prometido bajo juramento no mantiene, o no tenía intención de hacerlo, o no lo mantiene, lo abandona. El perjurio constituye una falta grave de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre de Dios. Qué triste, qué penoso cuando se ve, por ejemplo, en la historia, en películas, en hechos, que se jura hacer un robo, que se jura matar a alguien, que se jura faltar al honor. Es horroroso utilizar el nombre de Dios para hacer algo objetivamente grave y malo. Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de ahí viene del maligno. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa de su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. El que vive en la presencia de Dios busca ser siempre honesto y verdadero en sus palabras. Siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa, por ejemplo, ante un tribunal. ¿Jura en nombre de Dios decir la verdad y nada más que la verdad? Hay una causa grave y justa, y en ese sentido se puede hacer. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Se puede jurar en nombre de Dios cuando hay verdad, sensatez y justicia. Y la santidad del nombre de Dios, obviamente, exige no recurrir a él por cualquier tontería. No se debe jurar en el nombre de Dios por cosas banales, tontas, aunque sean verdad. Debemos que ser respetuosos y darle al nombre de Dios el valor que tiene. Termino. Un tercer párrafo aquí habla sobre el nombre cristiano, el nombre de las personas.
Aquí tendríamos mucho que decir porque hemos abandonado, en muchos casos, mucha gente ha abandonado el asignar a los hijos un nombre cristiano. Cuando uno llama a una persona por su nombre cristiano, está invocando a ese santo, la intercesión, la protección de ese santo sobre la persona. Qué pena que los medios de comunicación, las películas y sobre todo las telenovelas han puesto de nombre, de moda, nombres muy bonitos, simpáticos, pero que no tienen nada de cristiano, nombres raros, a veces rarísimos. Se pone de moda un cantante, se pone de moda un futbolista, se pone de moda no sé quién, a veces personas muy turbias en su vida moral y en su vida social, y la gente les pone el nombre, pues no sé por qué clase de simpatía. Seamos simpáticos mejor con los santos que edifican, que están en la presencia de Dios, cuyo nombre es una invocación de amor, de protección, una edificación para el pueblo cristiano, y no cualquier nombre que a veces raya hasta en lo ridículo. Ese es el nombre de nuestro bautismo. El bautismo se nos confirió en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Está ligado nuestro nombre cristiano, nuestro nombre de pila, se decía antes, la pila del bautismo, a esa invocación, a esa honra al santo, a la persona. El nombre recibido es un nombre de eternidad. En el reino de los cielos el carácter misterioso y único de cada persona marcada con el nombre de Dios brillará a plena luz. Al vencedor le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe, dice el Apocalipsis. Miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Qué hermoso, queridos hermanos, y termino esta catequesis. Qué hermoso que la Iglesia, todo lo que hace en nombre de Dios, comienza con la invocación de la Trinidad. Todos los sacramentos de la Iglesia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en su nombre, en su santo nombre, en su honor, en su poder, para su gloria, para la santificación de las almas. Pues, queridos hermanos, tenemos aquí este segundo mandamiento precioso, importantísimo para el honor de Dios y que nos hace mucho bien porque nos alinea con la verdad objetiva, la verdad de las cosas, la verdad de las palabras, la verdad de la realidad, esa verdad que proviene de Dios, que es infinitamente verdadero. Él es la verdad. Honremos la verdad y así viviremos siempre en la observancia del santo nombre de Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a terminar mañana nuestro tercer mandamiento: honrarás las fiestas, honrarás el nombre de Dios, honrarás a Dios en las fiestas, y va a ser nuestra despedida tristemente del monte Sinaí, y vamos a seguir los demás mandamientos en el resto del recorrido del Éxodo. Seguiremos con Moisés recorriendo la tierra santa de la mano del Moisés en esta peregrinación de la libertad. Honrar el nombre de Dios nos hace más libres, verdaderamente libres. Que Dios los bendiga hasta mañana. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar
mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.